Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, Canal 52 en Claro, 22 en Altice. Recordarles siempre seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy vamos a tener una interesante entrevista con un viejo amigo, con una persona que conoce bastante bien lo que es la situación en Haití. Vamos a tener a Edwin Paraizón, que es director ejecutivo de la Fundación Sile, pero además fue cónsul de Haití en la República Dominicana. Así que, Edwin, muy complacido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Hace mucho ya que no teníamos este diálogo, que no hablábamos realmente de estos temas de tanto interés. Así que buenas noches. Un gusto volver a verte y tener la oportunidad de llegar hasta tu auditorio, tu público, pues a la orden. Sí. Edwin, vamos a empezar con lo que yo siempre he definido como el origen de esta tensión que se da entre República Dominicana y Haití por el tema migratorio. Y no podemos esconder que Haití ha vivido un deterioro progresivo de su seguridad pública, pero también de otros indicadores. Y esta situación de alguna manera fuerza al haitiano a tener que salir de su país y obviamente República Dominicana está al lado. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible que a lo largo de estos años esas bandas armadas han tenido tanta preeminencia, logrando un control estratégico tan fuerte en la capital de Haití? ¿Cómo es posible que ese fenómeno se haya dado a lo largo de estos años? Bueno, Manuel, hay factores locales y hay factores internacionales. Si comenzamos con los factores internacionales, que las armas y municiones que están utilizando provienen del exterior. Haití no produce armas. Y ya todos los informes indican que provienen mayormente de Estados Unidos, para no decir exclusivamente de Estados Unidos. Sí, de la zona de Miami, la Florida, básicamente. Sí, la costa sur de Florida. Ya el mismo Comando Sur, autoridades competentes en los Estados Unidos lo han admitido, han tenido reuniones sobre el tema, pero lamentablemente todavía no se han tomado las medidas necesarias para reducir a su más mínima expresión el tráfico que se mantiene. Hasta ahora, pues, la policía haitiana ocasionalmente logra confiscar algunas armas y también, lamentablemente, en los últimos años se ha aumentado el tráfico vía la frontera. Hace unos 3 años, unos expertos independientes de las Naciones Unidas habían hecho un informe. En ese momento se había negado esa posibilidad, pero luego se comprobó que hasta en la policía había en un momento dado oficiales y personas inescrupulosas que estaban involucradas en este tráfico. Del lado dominicano, el Estado ha tomado las medidas necesarias, personas arrestadas, encarceladas o que están en proceso de juicio, pero eso no quiere decir que esto está totalmente controlado. Sobre todo que ha habido la estrategia, un plan estratégico de los grupos armados, y a mí me gusta mucho más utilizar el término del presidente Abinader, que fue el primero que calificó de terrorista a estos grupos, y han buscado tener el control de una zona fronteriza por el cual pasaba mucho más ese tráfico. Hay uno de estos nombres notorios de ese mundo terrorista haitiano que se llama ISO. ISO hizo un operativo en la ciudad de Mirebalais hace
un año y algo, casi 2 años, porque había perdido un material, y él lo dijo. Él lo dijo en un mensaje audio, video audio, que mandó en sus redes sociales, que tuvo que hacerse sentir en Mirebalais porque alguien se atrevió a hacerle un tumbe de armas y municiones saliendo de la frontera con la República Dominicana. Entonces, lamentablemente, se han fortalecido. En vez de que el Estado haitiano, a través de las agencias, los militares formales, la policía, ayudado por las tropas de Kenia, ayudado también por los agentes salvadoreños que están en el país, en vez de reducir el avance de estos grupos, no, eso no se ha dado. Ellos siguen conquistando, entre comillas, o más territorios, siguen teniendo más influencia ahora mismo en la zona de la meseta central. Entonces, toda esa zona tiene que ver con intercambios con la República Dominicana. Intercambios comerciales, es muy importante. El puerto, digo, el puesto fronterizo o la puerta de Elias Piña Balaguer es el segundo punto comercial después de Dajabón y Guanamete. Y sobre todo en Elias Piña Balaguer, desde que el grupo de Katsamawozo tuvo el control o mantiene el control de la zona. El grupo de Barbecue. No, Barbecue está mucho más en la zona del MAS en la capital, en el centro de la capital. Pero Katsamawozo está teniendo incidencia, influencia hasta la frontera de Jimaní-Malpaso. Entonces, su presencia era tan importante y situaciones trágicas que se habían dado con mujeres, las que llamamos Madame Sara. Las Madame Sara en Haití son mujeres comerciantes de la economía informal que viajan a Panamá a comprar mercancía, que vienen a la República Dominicana a comprar mercancía para revender en Haití. Entonces, esas mujeres usan los llamados tap-tap, que son el transporte público pintado, muy llamativo para los turistas en Haití. He visto guaguas así de esas. Así es. No son tan confortables, pero se han hecho populares porque son económicos y también por el hecho de que hasta ahora en Haití, a pesar de toda esa crisis, y estuve explicando eso en otro espacio, que a pesar de la crisis tan grave que vivimos, la vida continúa. Esos tap-tap que tienen una competencia en saber quién tiene el equipo de sonido más potente, se mantiene eso. Así que usted llega en Puerto Príncipe, se va a encontrar con una ciudad que sigue su vida cotidiana, aunque de manera muy estresante, la gente no sabe en qué momento puede darse una situación de tiroteo, puede darse un secuestro, pero la vida sigue. Entonces, para volver ahora al tema de esas Madame Sara y lo que sucedía en la zona de Malpaz, en 2 o 3 ocasiones, ese grupo Katsamawozo había tiroteado sobre esas mujeres, donde personas inocentes han muerto para robarles el dinero con el cual ellas iban a comprar en la frontera con la República Dominicana. Esto ha hecho caer comercialmente ese punto de Jimaní-Malpaso y se ha reforzado el punto comercial o el puesto fronterizo de Elias Piña Balaguer. Y el interés de ellos es que al tener control
de esas zonas comerciales obligan a los actores comerciales y económicos a pagar un peaje. Un peaje. Todo que funcione en la zona, dejan funcionar. Tienen que dejar las cosas funcionar, porque es a través de esto que pueden recibir el Ellos peaje. se financian. Ellos se financian. Y ya en la ciudad de Mirebalais, lo cual no había sucedido, yo no creo que en la historia recién de los dos países en la isla, que algún grupo se haya tomado el control de una emisora. Eso lo tenemos en Haití ahora, porque ese grupo ya tiene el control de la emisora Radio Panic, que está en Mirebalais, la misma ciudad donde está el consulado dominicano. Entonces, es ese cuadro que tenemos en Haití y que lamentablemente nos evidencia que las autoridades todavía no han podido avanzar en la recuperación de los territorios controlados por los grupos armados, a pesar de la presencia de los kenianos, a pesar de la ayuda ofrecida que está ofreciendo El Salvador, a pesar de cierta colaboración que ofrece la comunidad internacional y que al mismo tiempo se siente una vacilación, una indecisión, como por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, que recientemente oficiales de la administración Trump han dicho claramente que es una carga para ellos que no pueden... Lo dijo recientemente la embajadora ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, Sí, que ya no había más recursos para Haití. eso es lo que estoy subrayando, a pesar de que hay recursos para otras guerras, hay recursos para otras acciones en el mundo, pero en el caso de Haití es bueno que se mantenga esa sensibilización que la República Dominicana siempre ha hecho. Sí, Edwin, vamos a llegar ahí, pero lo que quiero de alguna manera es más o menos conectar al amigo televidente con la situación que está pasando en Haití para que se haga una idea por qué está pasando. Hasta cierto punto, ese caldo de cultivo que representa las condiciones socioeconómicas de Haití, que de una u otra manera puede que haya influido de manera determinante en el surgimiento de estas bandas, pero se habla también de una alianza, una complicidad entre el liderazgo político y un sector empresarial en el surgimiento y mantenimiento de estas bandas. ¿Hasta qué punto esto puede ser cierto? Al principio, sí. Al principio, esos grupos servían como agentes de seguridad, no los grupos, sino algunas figuras de estos grupos, porque no estaban tan organizados, no estaban tan estructurados. Entonces, uno se encuentra con que el que controla, por ejemplo, la zona de Carrefour era jefe de seguridad de algún político y lo acompañaba en sus mítines políticos. Esto ha comenzado así, con el uso de grupos armados, ilegalmente armados, para acompañar a dirigentes políticos que quizás no tenían los recursos para utilizar algún tipo de servicio formal de guardia guardia de seguridad y entonces daban Bueno, el equivalente a lo que hay ahí es lo que le llaman aquí guachimán, es decir, agencia de seguridad privada. Sí, 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 sí. Pero, lo único que era un poco más personalizado. Más personalizado y más profesional. En este caso, pues pagaban a esos muchachos o sencillamente al darle un arma, ya ese joven se sentía superior a los demás en su barrio que no tienen un arma y que con el arma pues hacía algunos pequeños delitos. Eso ha comenzado así en el mundo político y se utilizaban a esos muchachos para desbaratar mítines de sus adversarios. Luego, algunos empresarios comenzaron también a utilizarlos, sobre todo en las empresas instaladas en los barrios populares. En algunos barrios donde la delincuencia
es muy elevada. Uno los encontraba. Posiblemente se trataba, desde el empresariado, se trataba de que se queden tranquilos, que no vengan a atacar mi empresa, pero al mismo tiempo, pues, ellos se sentían importantes. Y con los años, pues, dijeron entre ellos mismos, bueno, que podemos organizarnos mejor, que podemos tener más incidencia, y ya los contactos fueron más elevados. Y por tal razón nos encontramos, por ejemplo, que durante el martelismo, ellos tuvieron una participación más importante. Durante también la administración del asesinado presidente Jovenel Moïse, se intentó por primera vez crear un espacio colectivo desde el Estado y con asesoría de las Naciones Unidas. Eso es importante subrayarlo. Esto fue ideado por la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, ideado para tener un mayor control de estos grupos y tenerlos como en una suerte de federación, para que el Estado lo pueda controlar, pero salieron del control del Estado. Y ahora comenzaron a imponerse al Estado, hasta tal punto que vimos en un momento dado, bajo la administración de Ariel Henry como primer ministro, que Barbecue, el más conocido aquí en el República Dominicana, o el más conocido en el mundo, por varios medios internacionales lo han ido a entrevistar, igual que el jefe de Katzamagozo, que también lo han ido a entrevistar, el CNN lo ha ido a entrevistar. Barbecue impidió una vez que el primer ministro fuera a un acto, el acto del día de Dessalines. Eso fue en Cabo Haitiano. No, eso fue, hay una estatua de Dessalines en su zona de influencia, en Delmas, donde... Creo que estuve ahí, sí, en ocasión de la visita del presidente Fernández a Puerto Príncipe. Sí. Fue a rendirle honor, una ofrenda de Dessalines en ese lugar. Creo que yo estuve ahí durante esa ocasión, sí. Ya. Entonces, en ese lugar, Barbecue se vistió de blanco, que es la vestimenta protocolar para ese día, y con todo su equipo, impidió que el primer ministro fuera, y él fue, para decirle hasta qué punto lograron imponerse al Estado. ¿Tú acuerdas, Manuel, que también en un momento dado bloquearon el suministro de carburante en la zona donde se reciben los barcos petroleros para la distribución a nivel nacional? Entonces ellos ocuparon esa zona y comenzaron a negociar con el mismo gobierno pagos o negociaciones financieras para liberar la zona y que el carburante podría llegar ya a las estaciones de gasolinas. Entonces, lamentablemente, a pesar del gran esfuerzo que el Consejo Provisional de Transición está haciendo, uno entiende que por primera vez en Haití se ha hecho esa experiencia de tener 9 figuras que vienen de horizontes diversos y diferentes. Eso es el Consejo Provisional de Transición. Y yo personalmente, cuando se habló de esa idea, pues mucha gente reaccionaron, bueno, es una idea descabellada, sobre todo que sabemos que muchas veces tenemos dificultades para ponernos de acuerdo entre haitianos, pero
Hay otro elemento que a mí me llamó la atención, es que es la primera vez que veo esto. La primera vez que veo que ellos aceptaron, todos aceptaron ponerse en el mismo espacio para dirigir un país con una crisis tan profunda. Lo están haciendo con dificultad, lo están haciendo con diferencias internas, efectivamente, pero ojalá que logran salir con éxito de esa experiencia, aunque uno tiene muchas dudas, porque su misión fundamental tiene dos elementos obligados. Lo primero es restablecer la autoridad del Estado, restablecer la seguridad. Todavía estamos lejos de este objetivo. Y lo segundo es organizar el proceso electoral para que tengamos en febrero del año pasado un cambio de administración con la entrega del poder a figuras, a candidatos electos por el pueblo. También estamos lejos de ese objetivo porque para lograrlo para febrero del 2026 tenemos que tener las elecciones en noviembre, en diciembre, noviembre. Y si hoy ya vamos a estar a mitad del mes, el próximo, a mitad del año, sí. El próximo mes, estamos en junio. Y los expertos en procesos electorales pues dicen claramente que preparar un proceso, eso se toma no menos de 2 años, no menos de 2 años para preparar un proceso electoral. Sí. Edwin, te pido una pausa, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, el cual tiene por objeto regular su funcionamiento, definir su categoría institucional y garantizar su independencia y autonomía. Ahora pasa al Senado de la República. Además, aprobaron varias resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de distintas obras de infraestructuras para sus comunidades. De otro lado, los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, recibieron a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y al comité de expertos de la Secretaría Técnica de la Convención de Belén do Pará de la OEA para analizar la creación de una ley modelo sobre violencia digital contra la mujer.
y una delegación de diputados encabezada por Gustavo Sánchez participó en la 31ª reunión ordinaria del FOPREL realizada en Seúl, Corea del Sur, en el marco del World Summit 2025 de la Federación para la Paz Universal. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, seguimos con Edwin Paraizón, secretario ejecutivo de la Fundación Sile, pero también antiguo cónsul de Haití en la República Dominicana. Edwin, ya para concluir esta etapa, tú explicas en tu exposición de que la vida sigue en Haití, particularmente en la capital Puerto Príncipe, de forma relativa hay cierta normalidad en algunas áreas. Pero los informes que uno conoce de Naciones Unidas te hablan de miles de personas desplazadas por la violencia, te hablan de miles de muertos, más de 6.000 muertos, y te hablan también de que las bandas tienen el control prácticamente del 90% de la capital, del territorio de la capital. Y cuando uno oye el dato, uno dice, bueno, ese 10% será la sede del gobierno, es lo único que falta ya a estas bandas por tomar. Entonces, esa realidad que te reflejan esos informes de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, ¿realmente es así? ¿Hay una situación donde prácticamente ese 10% puede estar eventualmente en alguna ocasión, podría caer en manos del control de las pandillas? Bueno, has descrito muy bien lo que decía. Es como si fuera las dos caras de una moneda. Efectivamente, hay esa presencia y una situación insostenible. Yo llamo esto una situación insostenible para la población, para todos. Sin embargo, al lado, en la otra cara, está un pueblo, uno ve un pueblo que mantiene su desenvolvimiento, un pueblo que tiene que salir a la calle a las 5 de la mañana a buscarse la vida. Los que viven a diario en la calle, los comerciantes, los vendedores ambulantes, las marchantas de jugo, se ha puesto muy de moda vender jugos en Haití, jugos preparados en licuadora, la gente tiene su mesa y hacen su negocio. Todo esto está ahí, está funcionando, pero sin saber en qué momento puede darse una situación que afecta a una docena de personas en un solo momento. Tuvimos, por ejemplo, el caso de Carrefour, donde hubo una situación donde mataron 15, 20 personas. Tuvimos el caso de Kenskov, hace apenas 2 semanas, sí, donde mataron, y hay una joven señora que vino de la República Dominicana, tenía a su bebé en brazos, le pidieron el bebé, no quiso dar el bebé, entonces la mataron el bebé. Y en esa situación pues murieron más de 20, 25 personas solamente en Kenskov. Son situaciones que pueden darse en cualquier momento y que al sumarlos, eso ha dado esas cifras tan altas desde el 2024 hasta nuestras fechas. Son más de 6.500 personas que han muerto por la violencia de las gangas, y eso es real. Pero al mismo tiempo,
las actividades de tipo culturales y académicas, como por ejemplo nuestra feria del libro. Hay una feria del libro que se hace en Haití y que esta feria ha sido siempre, quien lo ha lanzado ha sido el periódico Le Nouvelliste. Le Nouvelliste tiene, no sé, esa feria de libros tienen que tener 30 años que lo están haciendo anualmente. En 2 o 3 ocasiones, y esto fue ligado por el coronavirus, han tenido que hacerlo de manera virtual, pero el año pasado se hizo de manera presencial, a pesar de la situación. Este año ya están haciendo la promoción porque vamos a tener la feria en junio. Y sencillamente para dar un ejemplo de actividades, hay un concierto que hace la Orquesta Filarmónica de Haití, la Orquesta Sainte Trinité, Santísima Trinidad, la escuela donde yo estudié. Este concierto anual, que es un concierto abierto al público, todos los conciertos son abiertos al público, pero ese concierto es un concierto muy especial donde inviten a la gente a aportar financieramente para el sostenimiento de la orquesta. Y este concierto ha tenido lugar de manera exitosa con una cantidad enorme de personas. Las iglesias, Emanuel, se llenan los domingos. Solamente han tenido que cambiar el horario. Las iglesias, por ejemplo, que funcionaban en la noche, ya no pueden funcionar en la noche. Las escuelas que todavía se mantienen abiertos, pues funcionan con medidas de seguridad, pero eso no quiere decir que la situación no está sumamente grave, y eso no quiere decir que es una situación insostenible que los amigos de Haití, aquí en la República Dominicana, en la comunidad internacional, no pueden caerse de brazo. Tenemos que seguir las presiones, tanto sobre los dirigentes haitianos como también sobre los decididores internacionales. Sí, tú has hablado, para tocar ya el tema concerniente a República Dominicana, tú has hablado de las operaciones de grupos armados muy próximos a la frontera dominicana, en la zona de Elías Piña, en la zona aquí de Juana Méndez. Ha citado esas 2 zonas de Haití que son próximas a la República Dominicana. Recientemente, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, durante una intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habló precisamente de que ya República Dominicana sentía esto como un peligro inminente, de una situación peligrosa para la República Dominicana. ¿Hasta qué punto tú puedes coincidir o puedes considerar que existe algún grado de peligro para la República Dominicana? Bueno, lo primero es subrayar que se ha apreciado mucho que en esa intervención en el Consejo de Seguridad, el canciller dominicano se haya dirigido, haya llamado la atención al país que más influencia política tiene en Haití, que son los Estados Unidos, sobre todo con lo que tiene que ver con el tráfico de armas y de municiones que se mantiene. Se entiende, y ha sido la posición de la República Dominicana en esa sesión, y también nosotros tenemos ya varios años, a lo mejor en el último programa que participé contigo quizás hayamos tocado el tema, porque hace bastante tiempo que se ha identificado a los Estados Unidos como el principal proveedor de armas y municiones para los grupos terroristas en Haití, y hemos hablado de armas que a veces son armas que se han sido utilizadas por soldados americanos en guerras,
en Bueno, conflictos. fotos y videos muestran armas automáticas y de un calibre de gran poder de fuego. Sí, 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 sí. No es cualquiera que puede comprar ese tipo de armas. Así que tienen altas conexiones, aunque... Pero es verdad que hasta cierto punto el narcotráfico financia eso, lo acaba de decir Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Tanto Gustavo Petro como Leslie Voltaire, cuando él era el coordinador del Consejo de Transición. Bueno, ambos han logrado abrir un espacio de cooperación bastante dinámico. Pienso que quizás es la primera vez que se ha dado un acercamiento tan estrecho entre Colombia y Haití, sobre todo que a pesar de la situación que tenemos, el presidente Petro hizo una visita histórica en Haití y ha tomado tanto a nivel internacional como también cuando fue en Haití posiciones claras, solidarias y de denuncias sobre la situación, tanto con lo que tiene que ver con su propio país, como también con lo que tiene que ver con la dejadez o la irresponsabilidad con la cual algunos actores a nivel internacional están tratando el tema haitiano. Sí, precisamente alarmado por esa situación que el canciller expuso en Naciones Unidas, el gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido endurecer lo que es la aplicación de una política migratoria en República Dominicana. Y esto no solamente se limita a repatriaciones masivas, ya se estableció un protocolo sanitario para controlar el acceso de parturientas o de inmigrantes indocumentados a los hospitales dominicanos, y se está hablando de otras medidas que están en curso, 15 medidas que están en curso. ¿Cómo enjuicia, cómo analiza esta reacción del gobierno dominicano? Cuando nosotros desde la sociedad civil analizamos la situación migratoria entre los dos países, decimos lo siguiente: la mano de obra haitiana hasta ahora es indispensable en algunas áreas de producción en República Dominicana, en algunas áreas económicas, en algunas áreas vitales. Agroindustria, construcción y otras áreas. En la hotelería es importante que se pueda reconocer esto. Es lamentable que nunca se ha reconocido esto en altos niveles, no se ha reconocido. Entonces, la República Dominicana nunca se puede cuestionar que tiene todo el derecho de tomar las medidas necesarias para controlar la inmigración irregular. Pero nosotros decimos, y sobre todo en la Fundación Zile, que es una organización que ya tiene 20 años, Manuel, 20 años que tratamos de contribuir, tratamos de aportar al diálogo binacional, a los intercambios entre Haití y República Dominicana. Decimos que la migración no debe de ser un punto conflictivo entre Haití y República Dominicana. La migración puede ser un espacio también de cooperación, reconociendo la importancia de esa mano de obra en las áreas que acabo de señalar, uno. Pero dos, la República Dominicana, tomando medidas que tiene derecho soberano de tomar, puede tomar las medidas de tal manera que no se vea que se están tomando medidas en contra de Haití o en contra de los migrantes. Se pueden tomar medidas haciendo la coordinación necesaria con la parte haitiana. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Haití está en una situación sumamente difícil que acabamos de describir. Y algunos países, algunas agencias internacionales, especialmente agencias de las Naciones Unidas, han llamado
a los países receptores de la migración haitiana en no efectuar por ahora repatriaciones hacia Haití. Eso no tiene que ver con la República Dominicana de manera exclusiva. Eso no es una imposición, no es una orden hacia la República Dominicana, sino cuando las Naciones Unidas emiten ese tipo de exhortación, digamos, para Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tampoco ha escuchado esa exhortación. Estados Unidos sigue retornando, sigue expulsando a nuestros compatriotas. Lo hace también para Chile, lo hace para Canadá, lo hace para Brasil, lo hace para los países que podríamos considerar como los grandes receptores de la migración haitiana. Mucha gente en la República Dominicana a veces se pierden en su análisis de la realidad migratoria haitiana. ¿Entienden? Es como si fuera solamente la República Dominicana que esté recibiendo migrantes haitianos. No, igual que los dominicanos que van en varios países del mundo como destino migratorio y que los dominicanos tienen una mayor concentración en Estados Unidos, igual que nosotros. Nosotros también, la mayor concentración nuestra está en Estados Unidos, no está en la República Dominicana. La República Dominicana es el segundo país de destino migratorio, aunque en los últimos años, especialmente desde el magnicidio de Jovenel Moïse, se ha dado un crecimiento enorme de esos flujos migratorios hacia el país por el hecho de la violencia que hemos explicado ahorita. Sí. Vamos a hacer una pausa breve, retornamos en breve para seguir con el tema haitiano. Así que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, el cual tiene por objeto regular su funcionamiento, definir su categoría institucional y garantizar su independencia y autonomía. Ahora pasa al Senado de la República. Además, aprobaron varias resoluciones que solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de distintas obras de infraestructuras para sus comunidades. De otro lado, los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, recibieron a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y al comité de expertos de la Secretaría Técnica de la Convención de Belén do Pará de la OEA para analizar la creación de una ley modelo sobre violencia digital contra la mujer. Y una delegación de diputados encabezada por Gustavo Sánchez participó en la 31ª reunión ordinaria del FOPREL, realizada en Seúl, Corea del Sur, en el marco del World Summit 2025 de la Federación para la Paz Universal. Aprobado.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. Edwin, quizá una pregunta oportuna en el marco del tema que analizamos es el papel de la comunidad internacional en Haití. Porque yo, como te dije al principio, entiendo que el punto principal de esta crisis que vivimos aquí, esta crisis migratoria, es precisamente el deterioro de esa situación socioeconómica y de seguridad en Haití. Pero tú tienes una comunidad internacional que mira de lado. Es decir, que no, sencillamente no le interesa la situación en Haití. Y digo que no le interesa porque la situación ha llegado a un punto grave, un punto gravísimo. Y no hay esa disposición realmente de enfrentar ese problema, de acompañar a Haití para solucionar ese problema. Este último intento de esa fuerza multinacional podría decirse que fracasó, porque de todos los países que se habló que iban a formar parte de esa presencia internacional, realmente Kenia es que ha estado soportando la mayor parte, porque Jamaica, El Salvador, Guatemala tienen una presencia ahí un poco tímida. Realmente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alguna gente dice, en términos peyorativos, bueno, si tuvieran petróleo o tuvieran una mina de oro, quizás estuviesen ahí metidos todos. Sí, bueno, posiblemente pueden tener razón en esa parte, pero me parece que a mí ha faltado una voz más solidaria a nivel internacional. La República Dominicana, en parte, ha jugado el papel de promover esa participación de la... Pero tampoco se le ha hecho caso. Tampoco se le ha hecho caso, y entonces se ha visto también que por el hecho de ser país fronterizo se siente impactado inmediatamente. Entonces debería de quizás encontrar, Haití debería de encontrar otra voz que pueda unirse a esa voz dominicana y que de esa manera hacer mayor presión. La CARICOM, bueno, justamente este miércoles, a propósito de la visita a República Dominicana del canciller ruso Sergei Lavrov, el canciller invitaba a Rusia a formar parte precisamente de esas voces para ver de alguna manera si se detraba ese tranque en el Consejo de Seguridad, y Rusia y China favorecen realmente una mayor presencia internacional en Haití. Sí, lo que pasa es que ha habido enfoques distintos. Rusia y China han mantenido una lectura muy crítica sobre la situación, porque entienden que los Estados Unidos no han hecho bastante para controlar lo del tráfico y tráfico de armas y municiones que hemos señalado ahorita. En varias oportunidades, representantes de Rusia y China pues han enrostrado al representante de Estados Unidos ese aspecto, el aspecto de que todavía se mantiene ese tráfico y que
ellos, la administración Trump en este caso, debería de tomar mayor responsabilidad. Pero creo que la CARICOM, por ejemplo, la CARICOM que ha jugado un papel importante para lograr lo que decíamos ahorita, que es tener esa fórmula de gobernanza con un consejo de transición integrado por 9 personas que vienen de horizontes distintos. Una forma también, digamos, de distribuir el poder, una forma de que todos se sienten implicados para evitar que si fuera uno solo, que los demás se pudieran unir para tratar de tumbar a esa persona, si fuera uno solo. Pero en esa fórmula, si todos están implicados, todos se sienten obligados a que esto pueda avanzar, hay un mayor esfuerzo. Entonces la CARICOM pudiera jugar ese papel hacia el resto de la comunidad internacional para hacer la presión sobre el mismo sistema de las Naciones Unidas, sobre el Consejo de Seguridad. Lo que se está buscando es cambiar la fórmula y que lo que tenemos ahora se convierte en una misión de paz. Hay que buscar el financiamiento para esto y todavía no aparecen los fondos. Hemos tenido dificultades hasta para montar. La fórmula que tenemos con los kenianos ha sido difícil montarla. Los Estados Unidos son el mayor contribuidor financiero y ya están diciendo que no pueden. Hay que buscar otras fuentes de financiamiento, otros miembros de la comunidad internacional que pueden ser solidarios. Qué bueno ese acercamiento con Rusia. Pero ojalá, se ha notado ya una decisión de Macron de que tampoco quiere ayudar a Haití. No, en el caso de Macron al contrario. En el caso de Macron entiendo que hemos dado un avance, un paso de avance. Un paso de avance porque la cuestión pendiente, que era como una suerte de irritante en las relaciones franco-haitianas o haitiano-francesas, que es la deuda, la famosa deuda por la independencia y el reclamo que le costó el poder a Aristide, lo reconoció un antiguo embajador francés en Haití, y Macron ha creado una comisión franco-haitiana, una comisión mixta para ver cuál podría ser la mejor fórmula, porque entiendo que no va a ser un desembolso sonante, pero se está buscando la mejor fórmula para que Francia tenga, digamos, tome en consideración ese reclamo y manifieste su cooperación de manera más activa en Haití. Ya finalmente, quiero que me responda de manera sincera. No quiere decir que todo lo que no hemos hablado no sea sincera, pero por la naturaleza de la pregunta lo entenderá. ¿Tú tienes confianza de que hay un futuro para Haití? ¿Que hay un futuro en términos relativos en el tiempo de que Haití puede encontrar realmente la vía de solución a este grave problema? No, siempre he dicho, la respuesta es sencilla. Donde hay vida, hay esperanza. Donde hay vida, hay esperanza. Entiendo que durante el tiempo de la colonia y cuando nuestros ancestros estaban bajo el yugo de la esclavitud, estábamos en una situación todavía quizás nadie podría pensar que los haitianos pudiéramos lograr vencer a la potencia, a la nueva potencia del mundo en ese momento. Y ¡pam! Se dio. Realmente fue todo un proceso revolucionario. Pero lo que ha venido después es un largo periodo de inestabilidad. Sí, es un largo periodo. Después también de cierto largo periodo, desde que tomaron nuestros ancestros
en África en los años 1400, 1500, hasta lograr la independencia en el 1804, también eso fue un largo periodo. Y por lo cual entiendo que por todo lo que se está dando en la diáspora, esa participación que la diáspora está teniendo en otros países, participación a nivel político, la experiencia que los miembros de la diáspora están adquiriendo sí. en la dirigencia, en la gobernanza en otros países, que puede ser útil para Haití. Sí. Bueno, tengo que darte las gracias con mucha propiedad. Yo creo que ha sido una excelente entrevista. Los planteamientos que ha hecho están muy reales. Son cosas de una persona que conoce realmente de lo que habla. Así que muy agradecido a Edwin Paraizón, que es director ejecutivo de la Fundación Sile, fue cónsul haitiano en República Dominicana y gran amigo nuestro. Así es que a ustedes, amigos televidentes, igualmente muchísimas gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche. Recuerde que nos puede encontrar esta entrevista igualmente en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así es que solo me resta desearles muy buenas noches.